Y ahora sí, está Mariano Vázquez para hablar de lo que está pasando, lo que pasó, lo que va a seguir pasando en Nepal. Bueno, qué va a seguir pasando no sabemos, pero bueno, hubo, para quienes no están al tanto, hubo una revuelta muy importante, seguida de una represión también muy importante. Se habla de al menos 22 muertos, en los cuales la población terminó tumbando a un gobierno de coalición comunista maoísta y bueno, asumió la titular de la Corte Suprema para tratar de ordenar la situación. Nepal, para ubicar geográficamente, está entre India y China, es decir, es un país muy pequeño, de 30 millones de habitantes, con 147.000 kilómetros cuadrados, es decir, prácticamente más pequeño incluso que Uruguay, para graficarlo. Y traigo el ejemplo de Uruguay porque Uruguay siempre ha sido considerado un estado tapón por muchos, creado por los británicos para poner, digamos, una cuña entre dos estados poderosos como Argentina y Brasil. En este caso se habla de Nepal, que tiene históricamente una relación muy fuerte con la India, porque la gran parte, más del 80% son hindúes, y tiene una relación muy fuerte también con China, porque depende mucho comercialmente de ese país. Entonces, esa es la situación en la cual vive este país, que hasta hace muy poco tiempo, hasta las revueltas del principio de este siglo, era una monarquía, y esas revueltas también lograron tumbar esa monarquía que duró muchísimas décadas y dio paso a esas guerrillas maoístas que habían peleado para modificar esa situación política autoritaria que existía en Nepal. Claro, ahí pienso en, sabemos que en China hay un gobierno, podríamos llamarlo comunista. En China hay un gobierno, sí, comunista, es un comunismo de mercado, digamos, lo que... Bien, me gusta. Lo que dice, la autocalificación además es que tiene dos sistemas, ¿no? Que conviven el sistema de planificación estatal comunista con un sistema de mercado de tipo capitalista, pero obviamente gobernado por el Partido Comunista Chino, que ha mostrado también una eficacia en esa gobernabilidad en cuanto a las cuestiones económicas, a la trascendencia de esas cuestiones económicas, de infraestructura, a través de acuerdos comerciales o la ruta de la Franja y la Seda en otros países, que también, bueno, no hay ningún modelo que pueda mostrar la salida de la pobreza de 800 millones de personas, ¿no? Como lo hizo China. Y pienso en que recientemente estuvieron, si yo no estoy equivocada, Putin, Jinping y Kim Jong, ¿puede ser? Sí, juntos, Kim Jong. Sí, digamos, las referencias de los países de Rusia, de Corea del Norte y de China. Efectivamente, fue en un acto que se realizó en China en conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay también poco conocimiento de que luego de los rusos, la población que más asesinados, más fallecidos tuvo producto de la contienda fue China. Es decir, uno tiene como el escenario bélico de la Segunda Guerra Mundial Europa, y ese escenario bélico fue mucho más amplio. Sí. De hecho, digamos, China además tuvo muchos años colonizado por Japón, al igual que Corea, y además tuvo durante la primera parte, digamos, del siglo XX una presencia de Alemania, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de las potencias, que se dividieron China y sus recursos a su antojo, digamos. Pero bueno, es una parte del colonialismo que no está tan presente en el conocimiento de esta parte del mundo. Claro, como que como que nunca nos interesa. No sé si nos interesa, pero quizás geográficamente es tan lejano que bueno, no está, digamos. Simplemente eso. A veces también, digamos, la política internacional tiene mucha relevancia en cuanto también a cuestiones muy catastróficas o a cuestiones también de cercanía que uno identifica que son cosas que le pueden pasar. Claro. ¿India en qué estado está? India, bueno, India
bueno, primero Nepal está entre esos dos estados gigantes de 1.300, 1.400 millones de habitantes cada uno. Y no se sabe muy claramente. Hace rato que India pasó a China como el país más poblado del mundo. A su vez, China es el cuarto país con mayor superficie, India el séptimo y Nepal el número 97, para darnos una idea también en ese lugar en el que está. India... bueno, es un gigante tecnológico, un gigante económico, y el acercamiento que hubo reciente también entre China e India es muy importante porque hubo también hacía 5 años que no había reuniones bilaterales a ese nivel, producto de un enfrentamiento militar reducido, pero militar al fin en las fronteras de ambos países, entre soldados de China e India, y ahí las relaciones quedaron congeladas a pesar de ser ambos integrantes de los BRICS. Entonces este encuentro muestra también una geopolítica multilateral interesante. Claro, y Nepal entonces quedó ahí en el medio con un sistema que es nuevo, digamos, una democracia. Es una democracia parlamentaria. Lo que pasó después del 2008, que digamos, donde triunfó la izquierda, se turnaron en el gobierno la centroizquierda, el Partido Comunista y el Partido Maoísta. La última vez hicieron un acuerdo el Partido Comunista y el Maoísta, pero después en el poder chocaron, y lo que tiene desde ese periodo en adelante tuvo casi 50 primeros ministros. Es decir, una situación, vemos, de mucha endeblez política. También un país que tiene mucha migración, es decir, el empleo es poco, la juventud se va, y hay un enojo muy fuerte porque se considera que la clase política, y por eso también el enfurecimiento en este levantamiento, se enriquece y no atiende las situaciones que están pasando. También hubo una crítica muy fuerte a cómo se trató la pandemia, y eso también dejó muchas secuelas porque se consideró que fue un mal tratamiento, o una mala intervención, China, falta de vacunas, etcétera. En ese marco se consideró eso, y tenemos que también encuadrar esto en situaciones de levantamientos que hubo en la región recientes, por ejemplo el 2022 en Sri Lanka, el 2024 en Bangladesh, ahora también en Indonesia hay un levantamiento de similares características, teniendo en cuenta Indonesia además un país muy relevante, no solo para el sudeste asiático, sino también para el mundo musulmán, porque es un país por fuera de los países árabes el que tiene mayor población de religión musulmana. Estamos hablando de un país de 300 millones de habitantes, y que en el 88 realizó, digamos, se hizo un levantamiento muy poderoso contra una dictadura muy, muy larga, y eso también marca un poco esta situación. Muchos lo comparan con la primavera árabe. Me parece que no es bueno comparar fenómenos en diferentes regiones, pero bueno, también me parece que tiene que ver con un hartazgo de la población en general, con sus gobiernos, y que excede un poco también la ideología política de esos gobiernos, ¿no? Claro. Porque estamos hablando en algunos casos de monarquías, en otros casos de dictaduras. En este caso estamos hablando de gobiernos netamente de izquierda. Muchos atribuyen este levantamiento a una injerencia extranjera. Por ahora no hay indicios, sí, porque... ¿Injerencia extranjera de dónde? Esa es la pregunta. ¿De los dos, de China e India? No, más... No, más de Occidente. Claro. Se habla porque justamente lo que le permitiría a Estados Unidos a Europa. Europa yo lo veo en un lugar digamos, tan de subsuelo que no lo veo conspirando, pues siempre hay que mirar a Estados Unidos. Estados Unidos lo que le sirve siempre ante también ante los BRICS, ante una situación de alianza China, Rusia, India y otros países de la región, si vos podés desestabilizar en el medio algo, a vos te sirve, claro, porque generás ruido. Sí, y estratégicamente está bien ubicado Nepal, ¿no? Es lo mismo, bueno, recuerdo un poco si uno en el mapa, si uno se hace en la cabeza, está la India, arriba está Nepal, y hacia el este está Sí, pero para el otro China. Lado también tiene Pakistán, Afganistán, No, sí, es una región, pero no limita con ellos. No limita Solo con limita ellos. con Sí. India, y China tiene, muy cerca a Bangladesh, que tiene esta revuelta del 2021,
2024 también muy fuerte. Claro. Bueno, una situación también, el cierre de las redes sociales, eso también fue como una chispa que terminó de generar un hartazgo general. Sabemos el rol que tienen las redes sociales, para mí ya a esta altura el rol nefasto, lo vimos ahora con la muerte de este influencer de ultraderecha Charlie Kirk, que además todos los indicios indican que fue asesinado por uno que pensaba de los grupos, en este caso se llaman los Groypers, que unos grupos que piensan que era muy tibio, es decir, eso es lo que tienen también los grupos fascistas, es como... se pueden... Se matan entre ellos por quién es más supremacista, más racista, más misógino, son muy pesados esos. Y me parece que, bueno, eso que decía, se inscribe también en una situación de hartazgo de la población en general ante muchos tipos de gobierno en diferentes lados del mundo. En el caso del Sahel en África, ese hartazgo se dio también con apariciones de militares nacionalistas que están haciendo, digamos, una descolonización de nuevo tipo, digamos, en un continente que no termina de lograr quitarse las cadenas coloniales europeas. Sí, y pienso en Francia, que no vamos a llegar a extendernos sobre Francia, pero también, digo, Francia hace bastante Francia hace mucho lleva marchas en contra de Macron. Sí, bueno, Macron primero tiene mandato hasta 2027, pero la última elección la perdió, pero hizo una alianza espuria con la ultraderecha para quedarse. Ha perdido nuevamente a un primer ministro. Viene gobernando ilegítimamente, podríamos decir, y además es un presidente para ricos. Hubo unas movidas que no fueron tan eficaces como se pensaba, que era bloquea Francia, pero lo cierto es que pretenden hacer recortes brutales a la jubilación, a los derechos sociales, y lo cierto es que Macron lo que ha hecho es quitarle impuestos a los ricos, es decir, hoy dicen que tienen un déficit de 13.000 millones, 17.000 millones, depende de quién sea la versión de euros, y lo cierto es que más entre el gasto militar más lo que le quitaron a los ricos, ahí hay 55 millones que dejaron de recaudar. Claro. Vamos a ver si la generación Z se pone las pilas también por estos lados, a ver si en algún momento las rebeliones se llevan más... Sí, hay que ver también porque a veces esas rebeliones terminan siendo operacionalizadas por la derecha. Hoy hay poco liderazgo ahí también, poco contenido ideológico y mucho enojo. Totalmente, coincido con vos, el liderazgo me parece fundamental. Mariano Vázquez, periodista especializado en política internacional, amigo de la casa, ha pasado por aquí, nos están echando, Mariano. Sí, nos vamos, así que nos vamos. Carnaval de Radio sigue en la casa con parlantes, nosotros nos reencontramos mañana para hacer más Algo con R. Chau, sean felices. ¿Y si recuperamos las piezas rotas para hacer algo nuevo?